Metodología de análisis y redacción del informe psicológico. Informe psicológico. Los informes psicológicos se redactan con una gran variedad de propósitos y están dirigidos a diferentes personas, psicólogos, psicoterapeutas, médicos, maestros, entre otros, y diversas instituciones. Siempre debe redactarse considerando el funcionamiento cognitivo, emocional y social del individuo. El estilo y la extensión puede variar dependiendo a quién se dirija, en función de la atención que se brindará al paciente. Esquivel Heredia y Lucio, 1999. Contenido del informe. Datos biográficos. Nombre, edad, sexo, fecha del nacimiento del paciente, escolaridad, dirección, fecha de evaluación y fecha de entrega de informe, informante y evaluador. Datos biográficos opcionales. El estado civil del paciente, su ocupación, la religión, si el paciente viene por voluntad propia o fue referido. Se obtiene un retrato en miniatura de las características potenciales importantes que pueden afectar al diagnóstico o al pronóstico, al TEC y al grado de colaboración. Métodos de evaluación. Entrevista inicial con historial psicosocial. Observaciones clínicas. Pruebas administradas. Queja principal. El paciente formula con sus propias palabras el motivo principal de la consulta. ¿Qué lo trae a buscar ayuda? Se puede utilizar el verbo: me siento deprimido, todo me sale mal y no puedo seguir viviendo así. Historia de la enfermedad actual. Proporcionar una imagen completa y cronológica de los acontecimientos que han conducido al momento actual en la vida del paciente. Es la más útil para poder establecer un diagnóstico, y se debe determinar y resumir la evolución de los síntomas del paciente organizándolos de modo sistemático. Se deben observar la existencia de ganancias secundarias. Historial de la enfermedad actual. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue la primera manifestación de la enfermedad y cuáles fueron los factores inmediatos de precipitación? ¿Por qué buscar ayuda ahora? ¿De qué manera ha afectado la enfermedad del paciente a sus actividades cotidianas? ¿Cómo trata el paciente de controlar sus síntomas? Enfermedades anteriores. Se describen los episodios de enfermedades anteriores, físicos y psiquiátricos, tipo de tratamiento, duración de las enfermedades, hospitalizaciones que tuvo el paciente, grado de cumplimiento terapéutico, historial médico y psiquiátrico familiar, historial personal, periodo de desarrollo, infancia tardía, vida adulta. Dentro del historial prenatal y perinatal encontramos la situación familiar en la que nació el paciente, si fue deseado o no, si hubo problemas en el embarazo o en el parto, o si hubo alguna prueba de lesiones o defectos de nacimiento. ¿Cómo era el estado emocional y físico de la madre cuando nació el paciente? La primera infancia, desde el nacimiento a los 3 años, se le preguntará acerca de la interacción madre-hijo durante los hitos del desarrollo, es decir, desarrollo temprano, entrenamiento higiénico, trastornos precoces del sueño y síntomas de necesidades no atendidas, hábitos de alimentación, fantasías o sueños primarios o recurrentes, cuidadores primarios, relación con padre y hermanos, y la personalidad emergente del paciente, juegos o intereses favoritos. Infancia media de los 3 a los 11 años, identificación de sexos, castigos habituales en casa y en otros lugares, las primeras experiencias escolares del paciente, sus primeras amistades y las relaciones interpersonales, el número y grado de intimidad de los amigos del paciente, reacción ante las normas sociales, los problemas de aprendizaje. En la infancia tardía, en la pubertad a la adolescencia,
Se le puede preguntar acerca de los valores de grupos sociales, su independencia, la autoimagen, las relaciones interpersonales, la participación en las actividades sociales, el consumo de alcohol y drogas, su actividad sexual, sus relaciones amorosas, su reacción ante las normas sociales, su historia escolar, su desarrollo cognitivo y motor. En la edad adulta se le puede preguntar acerca del historial ocupacional, cómo es la formación y práctica, los conflictos, sus ambiciones, las relaciones interpersonales, sus sentimientos hacia el trabajo, su historia laboral, el número y la duración de los trabajos. Dentro de la historia marital y de relaciones, si las relaciones legales o de hecho como fueron, la evaluación de las relaciones, áreas de acuerdo o desacuerdos, o cómo percibe su historial de relaciones, que busca en una pareja. En el historial militar se puede preguntar al respecto la historia educativa, por ejemplo, la formación del paciente, cuánto asistió a la escuela, cuál fue su grado obtenido, qué le gustaba estudiar, cuáles eran los resultados académicos, cuánto ha estudiado su familia, cuál es su sentir ante su historial académico. Con respecto a la religión, el bagaje religioso, su actitud de su familia hacia lo religioso, los conflictos, en la actividad social, pues lo que son las relaciones amistosas, la duración, profundidad y calidad de las relaciones, los conflictos. En la situación habitual actual, pues en el vecindario, en la zona de residencia donde habita, en la composición del grupo familiar, en el manejo de relaciones en la familia nuclear, en las fuentes de ingresos y estatus económico, dentro de su historia legal, en el historial sexual, su primer contacto con la sexualidad, sus sentimientos hacia ese aspecto, síntomas sexuales, relaciones extramaritales, promiscuidad, actitudes respecto a la contracepción y la planificación familiar. En el historial familiar le podemos preguntar el papel que cada persona ha desempeñado en la crianza del paciente, las relaciones que se mantienen en la actualidad, los conflictos, los modelos de roles, fantasías y sueños. Por ejemplo, le podemos preguntar sobre sueños recurrentes, fantasías sobre el futuro, síntomas de valores del paciente. En el examen del estado mental, apariencia, vamos a fijarnos en el aspecto del paciente y la impresión física general, como su postura, porte, vestimenta y aseo. En la conducta explícita y actividades psicomotoras nos fijaremos en el manierismos, en los tics, en los gestos, guiños, conducta estereotipada, ecopraxia, hiperactividad, agitación, combatividad, flexibilidad, rigidez, marcha y agilidad. En la actitud hacia el examinador nos fijaremos si es cooperadora, amistosa, atenta e interesada o franca, seductora o defensiva, desdeñosa, perpleja o apática, hostil, juguetona o salamera, evasiva o cautelosa, entre otros. En el examen del estado mental nos fijaremos en el humor y afecto, en el grado de adecuación de los afectos, percepción, por ejemplo, alucinaciones e ilusiones. En el proceso de pensamiento nos fijaremos en la pérdida de asociaciones o fuga de ideas, ideas enfrentadas, tangencialidad, circunstancialidad, ensalada de palabras o neologismos, asociaciones sonoras o juego de palabras, bloqueo de pensamientos, pensamiento vago, entre otros. En el contenido del pensamiento tomaremos en cuenta los delirios, las paranoias, las preocupaciones, las obsesiones y compulsiones, las fobias e ideas suicidas y homicidas, ideas de referencia e influencia, pobreza de contenido, entre otros. Dentro de los aspectos de conciencia nos fijaremos en la capacidad de darse cuenta de sí mismo, por ejemplo, si hay desorientación o nubilación o claridad mental incompleta, estupor, que es la falta de reacción, el delirium, el coma. En la orientación y memoria, en la concentración y atención, en el pensamiento abstracto, que es la capacidad para manejar conceptos, en la impresión de inteligencia, en el juicio e introspección. En las observaciones conductuales tomaremos en cuenta cómo el individuo se comportó durante la administración de pruebas.
Se puede detallar esta conducta según se fue presentando en cada una de las pruebas. Se reporta motivación, condiciones físicas y ambientales, relación evaluador-paciente, el idioma, las verbalizaciones del sujeto, entre otros. Resultados de las pruebas administradas. Se pondrá el nombre de la prueba, una breve descripción de lo que mide la prueba, los resultados obtenidos en dicha prueba. Se hará un resumen que tendrá lo que son los hallazgos obtenidos, la conceptualización, la evaluación multiaxial y las recomendaciones. Obviamente el nombre, título y número de licencia del terapeuta o el realizador de la entrevista. Las consideraciones básicas para la elaboración de un informe es la integración de los datos, donde se buscan los temas y tendencias comunes en los hallazgos de la observación de la conducta del niño o del paciente, los antecedentes, las entrevistas y técnicas psicológicas aplicadas. El contenido del informe debe ser juicioso y discreto, al igual que la claridad de la información. La extensión del informe, ni muy largo ni muy corto. El manejo ético de los resultados, el respeto a la dignidad humana y el tratamiento humano y responsable. La integridad profesional. La responsabilidad social.